Para ser honesto, casi no publico esto, pero lo que vi no me dejó en paz. Llevo 2 semanas sin dormir bien, y fue entonces cuando dijo algo que no puedo ignorar. Si permaneces en silencio, su sangre estará en tus manos. Después de eso, me mostró algo específico, un interruptor. Y cuando ese interruptor se activa, no habrá aviso previo, no habrá tiempo, nadie entenderá lo que está pasando, los estantes se vaciarán de inmediato, Walmart, Costco, todo, en cuestión de horas, desaparece. ¿Y cuál es el más peligroso? No es por falta de comida, es la falta de preparación de la gente. Porque mientras algunos permanezcan tranquilos, otros estarán desesperados. Me enseñó exactamente lo que necesitas tener en casa ahora mismo. No estoy vendiendo nada. Esto es una advertencia, una oportunidad, porque una vez que empieza, no tendrás tiempo de perseguirlo. Si crees que esto es una exageración o no lo crees, hazlo ahora. Escribe abajo. Creo en Jesús. Quiero ver quién sigue prestando atención. Pero presten atención a esto. No escribas y salgas del vídeo. Quédate hasta el final. Porque no final, ya verás, si aún tienes tiempo. Y lo digo en serio. Porque cuando eso empieza, no habrá una segunda oportunidad. Y realmente lo espero. Con suerte, ya lo tienes en tu casa. Después de escuchar esas palabras, no pude reaccionar de inmediato. Sentí un peso dentro de mí que no se iba. No era solo miedo, era algo diferente. Como si hubiera comprendido algo que no se puede olvidar. Me quedé allí, tratando de procesarlo, pero al mismo tiempo ya sabía que no me dejaría en paz. Y no lo hizo. A partir de ese momento mi mente no paró ni un segundo. Intenté seguir mi rutina, intenté distraerme, intenté actuar como si fuera solo un pensamiento más, pero no lo era. Seguía volviendo, a la hora de dormir, al despertar, en medio del día. Y lo peor es que no venía como un recuerdo débil, venía fuerte, como si estuviera sucediendo de nuevo. Y fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí. Había una razón por la que lo estaba viendo. Cuando me habló, no fue como si hablara normalmente. No lo oí con los oídos, pero lo entendí todo con claridad. Fue directo, sin rodeos. Y cuando dijo que si guardaba silencio, la sangre estaría en mis manos, me heló por dentro. Nunca había sentido semejante peso. No era una sugerencia, no era una opinión, era una responsabilidad. En ese momento comprendí que no podía simplemente ignorarlo y seguir con mi vida. Quería ignorarlo, para ser honesta. Quería fingir que no había visto nada, pero no pude. Se quedó dentro de mí de una forma que no desaparecía, y cuanto más intentaba evitarlo, más fuerte se volvía. Sabía que en algún momento tendría que abrir la boca y hablar. Y fue entonces cuando él me mostró eso. Un interruptor de luz, así de simple. Sí, nada complejo, nada difícil de entender. Un interruptor de luz como cualquier otro. Pero lo que vino después no fue normal. Recuerdo la sensación de mirarlo y saber ya que no era una metáfora. No era simbólico, era algo real. Era como si representara un momento específico, un punto donde todo cambia a la vez. Y lo más extraño es que no parecía lejano. No parecía algo que sucedería años después. Parecía cercano, demasiado cercano. Y eso fue lo que más me inquietó, porque no hubo advertencia, ni preparación, ni tiempo para pensar. Lo primero que vi después fueron los supermercados. Todo funcionaba con normalidad. Gente caminando por los pasillos, carritos llenos, personas eligiendo productos, pagando con tarjeta. Y familias comprando como siempre. Niños pidiendo cosas, gente comparando precios, colas en las cajas. Nada fuera de lo común. Y eso fue lo que más me impactó. Porque se veía exactamente igual que hoy. No había señales de problemas, no había desesperación ni prisas. Era simplemente otro día normal. Y ahí reside el peligro. Porque cuando todo parece normal, nadie se prepara para nada. Nadie piensa que todo podría terminar en un instante. Pero al mismo tiempo, mientras lo observaba, podía ver más allá. No puedo explicarlo bien, pero era como si viera la estructura que había detrás. Y no era tan fuerte como parecía. Era frágil. Dependía de que muchas cosas funcionaran simultáneamente. La llegada de camiones, el funcionamiento de los sistemas, las entregas, el reabastecimiento de existencias. Todo estaba conectado. Y cuando una parte falla, el resto no puede sostenerse. Y eso fue exactamente lo que pasó. No hubo advertencia ni un cambio gradual. Ocurrió de repente. Un momento todo era normal. Al siguiente, simplemente se detuvo. Vi los camiones parados. Vi que las entregas no se realizaban. Y, en poco tiempo, los estantes empezaron a vaciarse. Rápido, muy rápido. Más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Y, al principio, la gente ni siquiera lo entendía bien. Pensaban que era solo un retraso, que se normalizaría.
pero no se normalizó. Y entonces empezaron a darse cuenta. Pero ya era demasiado tarde, porque cuando todos se dan cuenta al mismo tiempo, no queda nada para nadie. Y fue entonces cuando comprendí algo que se me quedó grabado. El problema no es solo la escasez. El problema es que nadie está preparado para cuando ocurra. Al principio no era el caos que la gente imaginaba. No había gritos ni prisas. Reinaba un silencio sepulcral. Eso fue lo que me llamó la atención. La gente llegaba al supermercado, cogía sus carritos, recorría los pasillos y empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien. Faltaba un artículo por aquí, otro por allá. Los estantes estaban medio vacíos, nada del todo absurdo todavía, simplemente extraño, y la mayoría seguía tranquila. Pensaban que era un problema de reparto, un retraso, algo temporal. Podía ver en sus rostros que nadie estaba realmente preocupado. Era como si todos esperaran a que alguien explicara lo que estaba pasando. Pero entonces empezó lo peor. La gente empezó a irse con menos de lo que había planeado. Y volvían al día siguiente, y al siguiente, y cada día había menos. Fue gradual, pero rápido a la vez. En cuestión de días, lo que parecía un simple retraso se convirtió en un verdadero problema. Y entonces el ambiente cambió. Ya no era normal. La gente empezó a caminar más rápido por los pasillos, agarrando lo que aún quedaba, sin pensar, mucho, sin comparar precios, simplemente agarrando. Y fue entonces cuando algo que no esperaba ver tan pronto empezó a aparecer. El comportamiento de la gente ha cambiado. La gente que parecía tranquila empezó a comportarse de forma diferente, más retraída, más tensa. Vi gente escondiendo productos en el fondo de sus carritos de la compra. Vi gente mirando a su alrededor antes de coger algo, como si temieran que alguien se lo robara. Era una ansiedad que crecía rápidamente. Y lo más impresionante es que aún no había desaparecido todo. Todavía quedaban cosas en las estanterías, pero ya se respiraba una sensación de escasez. Y cuando esa sensación se instala, todo cambia. Vi una escena que se me quedó grabada. Una mujer llegó al pasillo de la leche. Solo quedaba una. Fue a buscarla. Lo normal, como haría cualquiera. Pero antes de que pudiera tocarla, un hombre se interpuso y se la arrebató de la mano, sin decir una palabra. Simplemente la agarró y se fue. Y su mirada, jamás la olvidaré. No era solo rabia, era desesperación. Era como si en ese instante comprendiera que las reglas habían cambiado, que ya no se trataba de cortesía ni de respeto, se trataba de quién llegaba primero. Y fue entonces cuando comprendí algo serio. Cuando la necesidad golpea de lleno, la gente cambia, no todos, pero muchos cambian. La educación desaparece, la calma desaparece, el respeto desaparece, y no es porque la gente sea mala. Es porque el cuerpo entra en modo de supervivencia, y cuando eso sucede, la mente le sigue. Vi padres mirando a sus hijos sin saber qué hacer, vi gente con dinero en la mano, con tarjetas de crédito, y aún así incapaces de comprar nada, porque simplemente no les quedaba nada que llevarse. Y lo más duro de ver ni siquiera era la falta de comida, era la sensación de impotencia. La gente acostumbrada a resolverlo todo con dinero se daba cuenta de que ya no servía para nada. Vi gente parada en medio del mercado, mirando los estantes vacíos, sin reaccionar, como si sus cerebros no pudieran procesarlo. Porque nadie estaba preparado para esto. A nadie le habían enseñado a lidiar con este tipo de situación, y cuando sucede, todo se paraliza. Y en medio de todo eso, intenté reaccionar. Quería ayudar, quería hacer algo, pero no pude. Era como si solo estuviera mirando, y eso me destrozó por dentro. Porque vi claramente que cuando se llega a ese punto, no hay nada más que se pueda hacer en ese momento. Todo lo que se podría haber hecho, debería haberse hecho antes. Y fue entonces cuando empecé a comprender por qué estaba viendo todo eso. Fue en ese momento cuando todo cambió de verdad para mí. Hasta entonces había estado viendo, entendiendo, observando, pero después empecé a sentir. No era algo ligero, no era solo una impresión, era físico. Llegó de repente, una opresión en el estómago que no se parecía al hambre común. Era más profunda, como si estuviera vacío de una manera imposible de explicar. Y, junto con eso, una sed que realmente me molestaba. Se me secó la garganta. Pero no era esa sed normal que se calma con un vaso de agua. Era más fuerte, más urgente. Y lo peor fue darme cuenta de que no era solo yo. Era como si sintiera lo que sentían varias personas al mismo tiempo. Ya no observaba la situación desde fuera. Estaba dentro, sintiéndola junto con ellas. Y eso pesaba. Porque no era solo incomodidad, sino una creciente desesperación. Sentía el peso de alguien abriendo la nevera y no encontrando nada. Sentía la tensión de alguien intentando compartir lo poco que tenía, sabiendo que no sería suficiente para todos. Y eso empezó a afectarme profundamente.
Hubo un momento en que se intensificó aún más. Sentía mi cuerpo débil, sin energía, como si cualquier movimiento requiriera esfuerzo. Y al mismo tiempo mi mente no paraba. Pensaba, intentaba encontrar una solución, intentaba resolverlo, pero no había una solución rápida. Y eso es lo que más te afecta. Porque crecemos creyendo que siempre hay una manera de resolver las cosas, que siempre hay una solución, pero no la había. Y esa sensación de no tener el control, eso es lo que realmente te derriba. Lo que más me impactó fue la sed. Tenía la boca tan seca que me molestó todo el tiempo. Intentaba tragar, pero no podía. Era como si me faltara algo básico. Y entonces vi a la gente ir al grifo y no salía agua, o muy poca. Y eso me hizo comprender algo en lo que mucha gente no piensa. Sin agua, no hay tiempo. No es cuestión de días, es rápido. Mucho más rápido de lo que la gente imagina. Y en medio de todo esto, lo que más me impactó fue ver a familias enteras atravesando esta situación juntas. No se trataba de una sola persona. Eran padres, madres, hijos, personas que siempre habían tenido lo básico, de repente, sin nada. Vi a gente intentando mantener la calma delante de sus hijos, intentando no mostrar preocupación, pero se les veía en los ojos que estaban perdidos, y eso pesa mucho. Porque no se trata solo de uno mismo. Se trata de quienes dependen de uno, y fue entonces cuando lo entendí con total claridad. Cuando se llega a ese punto, es demasiado tarde para prepararse. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay excusas como ya me ocuparé de eso después. Todo lo que se podía hacer debería haberse hecho antes. Y eso es lo que más me impactó. No era solo lo que veía. Era lo que sentía, porque no parecía algo lejano, parecía real, cercano. Podía suceder en cualquier momento. Después de todo eso, ya no podía quedarme mirando. Era demasiado. Quería entender, necesitaba entender, y fue entonces cuando pregunté. No lo dije en voz alta, pero en mi interior pregunté, ¿por qué el Señor me está mostrando esto? Porque no parecía una simple advertencia. Había una razón detrás de ello. Y cuando llegó la respuesta, fue directa. Sin andarse con rodeos, me hizo comprender que el problema no empieza cuando todo termina. El problema empieza mucho antes, cuando nadie presta atención. Fue entonces cuando comprendí que no empieza con el caos, no empieza con las noticias, no empieza con las advertencias, empieza con la normalidad, con todo funcionando, con la gente viviendo como siempre, comprando, gastando, planificando, creyendo que mañana será igual que hoy. Y es precisamente ahí donde nadie se prepara, porque nadie cree que sea necesario. Y cuando surge la necesidad, ya es demasiado tarde. Me recordó algo que muchos han oído, pero pocos comprenden de verdad, la historia de José. Ese momento de abundancia, y luego la escasez. Pero lo importante no era solo la escasez, sino lo que se hizo antes de que llegara. Porque mientras todos los demás vivían bien, José ahorraba. Mientras todos los demás disfrutaban, él se preparaba. Y eso fue lo que marcó la diferencia al final. En ese momento comprendí algo que me impactó. El problema no es solo la falta de alimentos. El problema es que cuando llega la escasez, lo que tenías ya no resuelve el problema como lo imaginabas. De nada sirve tener dinero si no tienes que comprar. De nada sirve tener recursos si el sistema no funciona. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de la gente confía precisamente en eso. Confían en que siempre tendrán acceso, que siempre habrá reabastecimiento, que siempre habrá una solución. Pero cuando eso se acaba para todos. Y fue entonces cuando comprendí perfectamente por qué veía todo aquello. No pretendía asustarme, sino despertarme. Quería mostrarme que aún hay tiempo, antes de que llegue ese momento. Porque cuando llega, ya no se trata de elegir, ni de decidir. Ya está sucediendo. Y entonces, solo quienes se prepararon de antemano lo superan mejor. Y lo último que realmente me impactó en ese momento fue esto. Prepararse no es falta de fe. Al contrario, es responsabilidad, es cuidar, es proteger a tus seres queridos. Porque cuando alguien llama a tu puerta pidiendo ayuda, solo puedes ayudar si tienes algo que ofrecer. Y eso cambió por completo mi perspectiva. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de estar preparado de antemano. Después de eso, no me dio un discurso largo, no fue complicado, fue directo, claro, como alguien que sabe exactamente lo que hace. Me llevó dentro de un mercado, pero no era como antes, los estantes estaban vacíos, las luces no funcionaban bien. Había gente deambulando, sin saber qué hacer, y allí, en medio de aquel lugar, empezó a mostrarme cosas específicas. No eran productos al azar, eran cosas sencillas, cosas básicas, cosas que cualquiera puede comprar hoy, pero que en ese momento ya no estaban disponibles. Lo primero que me enseñó fue arroz blanco, y eso quedó muy claro.
No era cualquier tipo. Era arroz blanco, porque se conserva bien. Si se almacena correctamente, dura mucho tiempo. Y, en tiempos de necesidad, da sustento. No es comida sofisticada, no es comida cara, pero cumple su función. Y eso lo entendí enseguida. En esa situación, a nadie le preocupa la variedad. Les preocupa no pasar hambre, y el arroz encaja a la perfección con eso. Después me enseñó frijoles, secos, sencillos, una fuente de proteínas, baratos, fáciles de almacenar, y que pueden alimentar a una familia durante mucho tiempo. Y, además, pasta. Cosas que duran, que te llenan, que te dan energía. No se trataba de lujos, se trataba de lo básico, de lo que mantiene el cuerpo funcionando cuando todo lo demás falla. Y eso fue algo que se me quedó grabado. Las cosas sencillas son las que te salvan. Pero entonces llegó algo que muchos ignoran, el agua. Y cuando él me la mostró, fue diferente, porque la sed que había sentido antes regresó al instante, más fuerte, más real. Y entonces lo entendí. Sin agua, nada de esto importa. Puedes tener comida, pero sin agua no llegarás muy lejos. Y fue entonces cuando comprendí la prioridad. Filtros de agua, formas de almacenarla, cualquier manera de garantizar el acceso. Porque cuando el sistema falla, el agua también se acaba. Después me enseñó cosas que parecen insignificantes, pero que marcan la diferencia. Un abrelatas manual. Porque sin electricidad, de nada sirve tener comida sellada. Algo sencillo, pero esencial. También me enseñó maneras de cocinar sin depender de la electricidad. Algo básico, algo que funciona sin electricidad. Y eso me hizo darme cuenta de cuánto dependemos de cosas que parecen seguras, hasta que un día ya no están. Y por último, me mostró algo que va más allá de la comida y el agua. Me mostró personas, familias unidas, vecinos cercanos, personas que se conocen, que confían las unas en las otras. Y eso me impactó profundamente, porque nadie atraviesa algo así solo. Es imposible. Quien intente hacerlo todo solo tendrá muchas más dificultades, pero quien esté conectado con otras personas tiene más posibilidades de superarlo. Y fue entonces cuando lo entendí todo. No era solo una lista de cosas, era una advertencia completa. Empieza por lo básico. Empieza de forma sencilla, pero empieza ahora. Porque el error que vi en todo ese escenario siempre era el mismo. Todos lo posponían. Y cuando se daban cuenta, ya no había tiempo que perder. Si has escuchado todo esto hasta este punto, entonces ya lo entiendes. Esto no tiene que ver con el miedo. Se trata de estar preparado de antemano, porque cuando todo parece demasiado normal, es precisamente cuando nadie hará nada, y ahí es donde todo puede cambiar. Yo ya he hecho mi parte. Dije lo que vi. Ahora, la decisión ya no es mía. Está contigo. Puedes ignorarlo o puedes empezar hoy mismo. No es necesario hacerlo todo a la vez. Empieza por lo básico. Un paso, luego otro. Pero no lo dejes para más tarde. Porque el error que vi siempre era el mismo. Todos pensaban que aún había tiempo. Si este mensaje te ha resultado significativo, compártelo con algún miembro de tu familia, alguien a quien realmente quieres. No es necesario que envíes a todo el mundo, solo para aquellos a quienes quieras proteger. Y antes de irnos, déjalo abajo. Jesús es mi proveedor. No es para mí. Esto es para que lo recuerdes. ¿En quién confías cuando todo lo demás falla? Se cuida y comienza hoy.